La aceleración centrípeta de alguna manera nos dice cómo cambia la velocidad, pero en específico nos dice cómo cambia la velocidad respecto a un eje de giro, suponiendo que tiene una componente radial. Es decir, respecto a un punto específico, uno dice que algo es una aceleración centrípeta. Así podemos considerar, por ejemplo, este auto de la izquierda girando hacia la derecha. Tiene una velocidad diagonal hacia la derecha y arriba. Y tiene una aceleración centrípeta que, como mencionábamos en la clase pasada, ocurre hacia el eje de rotación. Por supuesto, para que ocurra un cambio en la dirección de movimiento, es necesario que haya una fuerza dirigida en esa dirección. En el dibujo de la derecha observamos un auto que está girando hacia la derecha. Hay una aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta ocurre gracias a que hay un peso, hay una fuerza normal, y también a que hay una fuerza ejercida por las ruedas, el agarre de las ruedas sobre la carretera, sobre el asfalto o el piso, no podría decir. Entonces, vemos aquí que hay una componente total de la fuerza que sería horizontal, y esa fuerza puede verse que ocurre de manera que, suponiendo que el giro ocurre en una dirección, digamos que el giro es circular, ocurre una trayectoria circular hacia el centro. Por supuesto, no hay aceleración ni hacia arriba ni hacia abajo porque no se está desplazando en la carretera. Entonces, pero sin embargo, por supuesto que hay una fuerza que es hacia la derecha del auto, que viene hacia nosotros, ¿no? Y esa sería la fuerza de las ruedas. Entonces, si uno suma todas esas fuerzas, el resultado es la fuerza neta. Entonces tenemos la fuerza normal que contrarresta el peso, o la componente del peso que es ortogonal al piso. Y luego tenemos la fuerza que produce el giro a la derecha de este auto. Entonces, en este otro gráfico vemos lo que hacen las ruedas. Las ruedas ejercen una fuerza sobre el piso de manera que el auto gira en alguna dirección. Y esto, por supuesto, es lo que nosotros llamaríamos una fuerza centrípeta. Las fuerzas centrípetas son necesarias para que haya una aceleración centrípeta. Nuevamente podemos ver otro ejemplo. Aquí tenemos a la derecha un ciclista. Él está inclinado, de manera que hay una componente del peso que impulsa la bicicleta a moverse hacia la derecha. También una parte del peso es responsable de la fuerza normal. Una parte del peso es responsable de la fuerza normal, o mejor dicho, una parte de la fuerza que ejerce el ciclista sobre el piso es responsable de la fuerza normal, pero la otra parte es responsable de la adherencia. Con la fuerza normal nosotros podemos calcular la adherencia utilizando un simple modelo de fuerza de roce proporcional
a la masa por el coeficiente de roce por la gravedad. Y así, la fuerza centrífuga es la que nosotros podemos interpretar como responsable de que haya una aceleración hacia la derecha. Fíjense ustedes, él no va a subir ni bajar si está moviéndose en un círculo, él se está moviendo hacia su derecha. Viene hacia nosotros, ¿no? Suponiendo que viene hacia nosotros. Entonces existen fuerzas centrípetas porque, existen fuerzas centrífugas de manera que se producen aceleraciones centrífugas. Aquí tenemos, no sé qué estoy diciendo. Existen fuerzas centrípetas de manera que se producen aceleraciones centrípetas. La aceleración centrípeta en el caso de la izquierda aquí sería la componente horizontal únicamente, no la tensión de la cuerda. Pero la otra componente de la tensión de la cuerda contrarresta el peso. La esfera que el hombre de la derecha está haciendo girar sobre su cabeza tiene un peso, y ese peso es contrarrestado por la cuerda. Entonces la componente vertical de ese peso es la componente vertical de la tensión de la cuerda. Y la componente horizontal sería la fuerza centrípeta. Lo mismo ocurre exactamente igual con el hombre que gira. Va a ser lanzamiento de bala. Yo no me acuerdo cómo se llama este deporte, pero en efecto hay una fuerza centrífuga, hay una fuerza centrípeta, que es la fuerza con la que ala el atleta el cable que sostiene la pesa. Y también es la fuerza centrípeta la que mantiene girando en círculos a los que están en este carrusel de la izquierda, o en el caso del ¿cómo se llama esto? En el caso de la montaña rusa, es la fuerza centrípeta. Perdón, la fuerza centrípeta sería la fuerza que ejerce el carril sobre el que van es decir, la fuerza que ejercen los rieles sobre los vagones del trencito donde va montada la gente. Y por supuesto, no se caen porque van muy rápido. La velocidad que llevan está ahí, que la tendencia a seguir en la dirección, en el estado de movimiento que llevan, es mayor que la tendencia a caer. La tendencia a caer es marcada por la aceleración, por supuesto, que es hacia abajo. De hecho, la aceleración que hay hacia abajo no es nada más la aceleración gravitacional, es también la de la fuerza de los rieles. Bueno, y otro ejemplo que tenemos aquí de fuerzas centrípetas sería, por ejemplo, las fuerzas que ejercen las aspas de una licuadora, por ejemplo, para producir un remolino como este. Las aspas lo que hacen es que hacen girar el agua, y el agua lleva una velocidad hacia afuera. Ahora, eso hace girar el agua. Ahora, dentro del recipiente, el agua está girando de esa manera, pero porque no se puede salir del recipiente. Las paredes del recipiente ejercen una fuerza sobre el agua, y cada partícula de agua, cada molécula de agua ejerce una fuerza sobre otra, hasta que llegamos incluso hasta la superficie. En la superficie del agua, que por supuesto no es plana, está inclinada hacia afuera, en la superficie del agua vemos una fuerza también que ejerce el aire del medio ambiente. El aire del medio ambiente ejerce una fuerza sobre el agua, y esa fuerza se contrarresta con la fuerza que siente esa molécula que es empujada por todo el agua que tiene arriba. Bueno, que tiene hacia afuera, y que por supuesto está ejerciendo una fuerza hacia adentro.
Bueno, pero en todo caso, cada molécula de agua tiende a seguir en su estado de movimiento, que sería seguir en línea recta. ¿Por qué no sigue así? Bueno, precisamente porque está siendo empujada por otras moléculas que rebotan, eh, que rebotan de otras moléculas, así hasta llegar hasta la superficie interna del recipiente. Bueno, entonces, las fuerzas centrípetas son responsables del movimiento circular. Se sobreentiende, por supuesto, que como estamos hablando ahora de un movimiento circular, no es necesario que digamos todo el tiempo que en qué dirección apunta la aceleración. En todo caso, siempre va a ser hacia adentro la aceleración centrípeta, es radial. Y por eso utilizamos la letra R como subíndice. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta en términos de la velocidad? Suponiendo que la velocidad es constante, perdón, que la rapidez es constante en este giro, fíjense ustedes, la velocidad no es constante porque está cambiando de dirección, pero su magnitud sí puede ser constante. En el movimiento circular es constante. Entonces, la aceleración la podemos relacionar a la velocidad a través del módulo de la velocidad y o alternativamente podemos asociarla a a la velocidad angular. Ahora, la velocidad angular es básicamente en qué ángulo cambió la dirección del movimiento en el tiempo. ¿Sí? La fracción de ángulo, del cambio de ángulo debido en un cambio en el tiempo, en un intervalo de tiempo. Pero la velocidad la rapidez sería la distancia recorrida por unidad de tiempo. ¿Y cómo es la distancia? Bueno, la distancia es la longitud de un segmento de arco o el perímetro de ese segmento de círculo, que sería R por delta tita. R por el ángulo, radio por ángulo, es la longitud de arco. Entonces la longitud de arco sería la distancia entre tiempo es velocidad. Y entonces, por supuesto, podemos decir que la velocidad en el movimiento circular, vamos a escribirlo, la velocidad en el movimiento circular es R por omega. Recuerden que omega tiene unidades de 1 sobre tiempo, o tiempo a la menos 1. R tiene unidades de longitud. Entonces, la velocidad, que es el producto de estas dos, tiene unidades de longitud por unidad de tiempo, lo cual está muy bien. Ahora, si omega es constante, el cambio de la velocidad no necesariamente es constante. El cambio de la rapidez es proporcional al cambio de la velocidad angular en el tiempo. Por lo tanto, el cambio de la rapidez es 0. Pero el cambio de la rapidez sería la aceleración en la dirección a lo largo del círculo. Es decir, el objeto se está desplazando sobre un círculo. Bueno, a lo largo de ese círculo habría una aceleración. Podría haber una aceleración, pero si la velocidad angular es constante, entonces esa aceleración estamos dando por descontada que no existe. Entonces, ¿qué queda cuando el movimiento es circular uniforme? Si el movimiento es circular uniforme, lo que queda es el cambio de la dirección de la velocidad. Y la velocidad, aunque su módulo es constante, cambia de dirección a lo largo de la trayectoria. Entonces, bueno, la aceleración radial tiene un cambio que es
v cuadrado sobre r. Podemos hacer el análisis dimensional aquí a la derecha. La aceleración radial sería r por omega cuadrado. Bueno, y claro, sustituí que omega es igual a r por, perdón, que v es igual a r por omega, y entonces v cuadrado sobre r puede escribirse como r por omega cuadrado. Entonces, si evaluamos las unidades de r y omega aquí a la derecha en verde, podemos ver que las unidades de la aceleración serían longitud sobre tiempo al cuadrado. Longitud por tiempo la menos 2. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Un auto recorre una pista circular plana de 200 metros de radio con rapidez constante de 30 metros sobre segundos. ¿Cuál es su aceleración? Bueno, la aceleración, ya dijimos, es la velocidad al cuadrado sobre r. Nosotros podemos elegir entre esta fórmula y la otra fórmula, que sería r por omega cuadrado. Pero vamos a elegir entre estas dos fórmulas a nuestra conveniencia. Si nosotros disponemos de la velocidad, utilizamos la fórmula de la velocidad al cuadrado sobre r. Si disponemos de la velocidad angular, utilizamos la de la derecha, ¿sí? Que sería r por omega cuadrado. Entonces, bueno, aquí utilizamos, por supuesto, la velocidad al cuadrado sobre r, que sería 30 al cuadrado, sería... Creo que hice alguna cuenta mal, pero el resultado sería 30 al cuadrado, que sería 900 entre 200. Y 9 entre 2 es 4.5. Entonces los ceros se cancelan entre sí y me queda 4.5, que es la mitad de 9. Y en las unidades nos queda metro sobre segundo al cuadrado sobre metro. Pero metro al cuadrado sobre metro es metro en el numerador. Y 1 sobre segundo al cuadrado en el numerador, me queda 1 sobre segundo al cuadrado en el me queda segundo cuadrado en el denominador. Aquí nuevamente cometí el mismo error, parece. Arrastré el error. La fuerza centrípeta necesaria si el auto tiene 3 toneladas de masa, por ejemplo, es decir, si la masa es de 3.000 kilogramos, esta fuerza centrípeta tendría que ser, 3.000 kilogramos por 4,5 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración que acabamos de determinar. Y 3 por 4 es 12, sería 15.5. ¿Sí? 15.500 newton. Entonces sería el resultado. Y bueno, hasta la próxima entonces.